Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Que el Señor les continúe bendiciendo de una manera muy especial en esta mañana gloriosa del día 2 de agosto del año 2020, el año de plenitud divina y de morar bajo la gloria de nuestro Dios. Bueno, hemos avanzado, ya estamos en el mes de agosto, el octavo mes del año. Damos gracias al Señor porque Él nos brinda una nueva oportunidad en el día de hoy de poder seguir estudiando su palabra. Ha sido un estudio exhaustivo del libro de los Hechos del Espíritu Santo, el que nos ha tocado en los últimos domingos hacer. Y yo sé que en el día de hoy el Señor nos va a bendecir de una manera muy especial con este estudio. Así que vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús, venimos humillándonos delante de ti, postrándonos ante tu presencia, reconociendo tu señorío, tu gobierno, tu majestad, tu poder, tu dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y sobre cada una de nuestras vidas. Damos gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y has sido con nosotros. Estamos profundamente agradecidos contigo porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En este momento nos disponemos a seguir estudiando tu palabra en el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Queremos que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Abrimos nuestro corazón para que tú puedas depositar en él semillas que puedan germinar y dar fruto para tu honra y para tu gloria. Tu palabra dice que si alguno está falta de sabiduría, que la demandemos a ti. Danos en este momento sabiduría y entendimiento para que podamos, Señor, guardar tu palabra en nuestros corazones y ella nos prospere y nos lleve a poseer el destino profético que tú nos has marcado. Por todo cuanto tú hagas en este día, tendremos el cuidado de darte a ti la honra y la gloria. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, amados hermanos y amigos, vamos entonces a ver este mensaje. La iglesia fortalecida. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la última parte del mensaje del apóstol Pedro, de cómo produjo ese mensaje resultados extraordinarios y amplió la iglesia de 120 miembros a 8,000, primero a 3,120 miembros en el día de Pentecostés. Hoy vamos a ver cómo esa manifestación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés fortaleció la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la estableció el modelo divino de iglesia que el Señor quiere levantar en su segunda venida, en el arrebatamiento de la iglesia. Bien, vamos a entrar en el tema. Esta semana continuamos nuestro estudio del mensaje del Espíritu Santo proporcionado por intermedio de Pedro y luego trata de sus efectos. La multitud se asombró al llegar y descubrir que los 120 hablaban en lengua y glorificaban a Dios en una gran variedad de idiomas y dialectos. Podemos estar seguros, amados hermanos y hermanas, de que el asombro de ellos aumentó cuando Pedro se puso de pie y con arrojo pronunció un mensaje que glorificaba a Jesús y condenaba el pecado y llamaba a los hombres al arrepentimiento y a la fe. Pedro no podría haber hecho esto unos días antes y ahora hablaba con intrepidez según lo inspiraba el Espíritu Santo. Aquel mensaje no solamente exaltó al Señor Jesucristo, sino que fundó la iglesia en calidad de un cuerpo definido y como una colectividad activa de creyentes.
De manera entonces que el día de Pentecostés fue el verdadero cumpleaños, por así decirlo, de la iglesia como organismo vivo, unido con Cristo, que es la cabeza, como dice la palabra de Dios en Efesios 1, versículos del 20 al 22, que dice de la siguiente manera: Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra, encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia. Amados hermanos y hermanas, en mi exposición del día de hoy voy a tocar dos puntos fundamentales sobre mi tema, la iglesia fortalecida. El primer punto, fortalecida mediante los apóstoles. El segundo punto, fortalecida por mutua solicitud. Vamos a ver entonces este primer punto, fortalecida mediante los apóstoles. Este punto está sustentado en Hechos capítulo 2, versículos 42 y 43, y dice así la palabra del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. El Espíritu Santo, amados hermanos y hermanas, une a los creyentes, quienes formamos una activa colectividad que exalta a Jesús como Señor y Cristo. Los actos de Dios provocarán cierto temor en el hombre. En estos versículos tenemos la historia de la realmente primitiva iglesia en su estado de infancia, es cierto, pero también por eso mismo en el de su mayor inocencia. Vemos primero como un esbozo del programa de la vida eclesial. Ellos eran diligentes y constantes en su asistencia a la enseñanza de los apóstoles. Tan pronto como se sintieron vivos, con vida espiritual, anhelaron la leche espiritual de la palabra de Dios, como dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Todo creyente que no se interesa en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivo para dudar de si ha nacido de nuevo. El partimiento del pan se refiere a las reuniones de comunión que se celebraban en memoria de Jesús y se organizaban tomando como patrón la última cena que Jesús celebró con sus discípulos antes de su muerte. En el último lugar se menciona su asidua participación comunitaria en las oraciones, no porque este sea el elemento menos importante de la vida eclesial, sino porque, como bien no se puede orar en común, sino con los que tienen una misma fe y un mismo amor. Entonces el Espíritu de Dios comenzó a desarrollar en esa comunidad allí en Jerusalén lo que fue fe y amor, y eso hizo entonces que la oración se pusiera ardiente, que la oración entonces fuera con compasión, con fervor. Aparte de este esbozo de programa, se menciona la alabanza a Dios, con lo que no se añade en realidad un nuevo elemento, pues toda oración sincera debe comenzar por la alabanza. El Señor Jesucristo envió a sus apóstoles no solamente para predicar, sino también para enseñar, es decir, hacer discípulos
como lo registra Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice de la siguiente manera: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los nuevos creyentes, evidentemente llenos ahora del Espíritu Santo, fueron animados a participar de esta vida en el Espíritu, el cual se convirtió en su verdadero maestro y guía, tal como el Señor Jesucristo lo había dicho en Juan 16:13, que el Espíritu Santo sería el maestro de ellos. Juan 16:13 dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Pero no significa que los nuevos creyentes se aislasen para leer y orar. Más bien, se convirtieron en ardientes estudiantes de la palabra de Dios bajo la dirección de maestros llenos del Espíritu Santo. Continuaron también en la comunión con sus maestros, una comunión compartida por Dios y Cristo, tal como lo registra la palabra del Señor en 1 Juan, capítulo número 1, los versículos 3 y 7, que dice de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído lo anunciamos también a ustedes, para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Esta comunión era expresada en el partimiento del pan y en las oraciones, es decir, en la adoración. Después del milagro de Pentecostés, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión los unos con los otros. Hay varias comuniones en las cuales pueden participar los creyentes, además de la comunión con el pueblo de Dios. 1. Los creyentes tenemos comunión con Dios, nos interesamos por lo que Él es y por lo que tiene, y se nos permite una íntima relación con Él, como dice Efesios 2:18, ya que por medio de Él ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. 2. Tenemos comunión con Cristo en su sufrimiento. Sufrió con ellos. Estos sufrimientos se nos imputan o atribuyen a nosotros, y la virtud que de ellos se deriva. Como dice Filipenses capítulo 3, versículo 10. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección, y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. 3. La comunión del Evangelio es el interés mutuo de creyentes y ministros en la profesión de la verdad, la experiencia de las bendiciones y la observancia de reglas y ordenanzas del Evangelio, como dice Filipenses 1:5, a causa de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Amados hermanos, a esta altura yo quisiera hacerles una pregunta, exponer una pregunta, que es la siguiente: ¿debemos nosotros tener todas las cosas en común según la practicó la iglesia primitiva? Yo cuando el Señor me permitió ir a Belice, allí en Belice hay un grupo de los menonitas, y ellos viven en comunidad y tienen en común todas las cosas. En este pleno siglo XXI
Ahora, no criticamos el hecho de que ellos vivan así, pero si lo están haciendo por lo que registra la palabra de Dios, ahí hay una mala interpretación, algo que está fuera de contexto. Por eso la pregunta, porque no solamente allí en Belice, hay otros lugares donde hay comunidades que tienen todas las cosas en común. Y hay comunidades donde no solo tienen las cosas en común, sino que uno solo manda y ese se hace el vivo y se lleva todas las ganancias de las cosas. Debemos nosotros tener todas las cosas en común según la practicó la iglesia primitiva. De vez en cuando ciertos grupos religiosos han presentado la idea de que los creyentes deben vivir una vida comunal como la que se menciona en Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45. Una de las formas más fáciles de ser conducido erróneamente en la interpretación de las escrituras es atribuirle significado a ideas que son la excepción más bien que la regla. El problema mayor que surge aquí lo constituye la idea de que lo que hizo la iglesia primitiva debe ser considerado como la norma en la vida cristiana. Tiene mucha importancia el hecho de que no podemos descubrir la existencia de esta vida en común en las narraciones posteriores del Nuevo Testamento. Solamente aquí en este pasaje se narra de esta manera. Una solicitud genuina por el bienestar físico y material de otros creyentes fue evidente en un periodo posterior de la iglesia del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Pablo recolectó dinero para los creyentes necesitados de Jerusalén cuando vino una hambruna que fue predicha por el profeta Ágabo, y esa hambruna se dio y Jerusalén fue uno de los lugares más afectados y por ende la iglesia del Señor Jesucristo en Jerusalén. Así que Pablo en ese tiempo, como recorría las diversas iglesias, recolectó dinero para los creyentes necesitados de Jerusalén en circunstancias que viajaba de iglesia en iglesia. Nos parece, sin embargo, que lo que hizo la iglesia primitiva fue debido a la emergencia en la situación. Si surgieran en la actualidad emergencias similares, como por ejemplo en el día de hoy la pandemia, en que una cantidad enorme de empleados han sido suspendidos sus contratos, otros destituidos, y los que tenían su propio negocio, su pequeño negocio, su microempresa, entonces ya no la pueden desarrollar, y es un tiempo donde pudieran, en medio de esta urgencia, establecer un sistema que funcione para poder alimentar a la gente. Y damos gracias al Señor porque yo sé que por diversas formas, no solamente con nosotros, porque lo he visto, cómo el Señor ha estado supliendo, no solamente a través del gobierno que está dando los bonos solitarios y los alimentos, pero también el banco de alimentos con el cual nosotros estamos participando, y otras instituciones y gente de manera en particular que está también utilizando recursos para poder cubrir la necesidad. Así que cuando surgen en nuestra actualidad emergencias similares, la iglesia podría establecer el mismo sistema que funcionó en la iglesia neotestamentaria después de Pentecostés. Pero esa no es una regla, esa es una excepción a cuando hay casos como lo que nosotros vivimos en el día de hoy. Amados hermanos y hermanas, el doctor Lucas nos refiere que el temor cayó sobre todos los que observaban. Los actos de Dios provocarán cierto temor en el hombre.
Este temor fue acompañado sin duda de un sobrecogimiento mientras los apóstoles se convertían en cauces de portentosos milagros. La fe de una iglesia dedicada a la oración y a la lectura de la Biblia se constituyó naturalmente en un factor importante que respaldaba estas señales y que confirmaba la palabra y fortalecía la iglesia del Señor. Dice que ellos iban dando testimonio y el Señor iba confirmando la palabra con las señales que le seguían. Impresionante cómo el Señor no solamente edificó o plantó la iglesia en el primer siglo, sino la manera tan especial como el Señor la hizo crecer. Vamos a ir al segundo punto, mis amados hermanos y hermanas. Fortalecida por mutua solicitud. Y este segundo punto está sustentado en Hechos capítulo 2, versículos del 44 al 47. Dice la palabra de Dios, Hechos 2, 44. Y todos los que creían se reunían, y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánime en el templo día tras día y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La expresión todas las cosas en común refleja una práctica que se adoptó por parte de la iglesia primitiva en Jerusalén. No implicaba necesariamente la desaparición del derecho a la propiedad privada, pero sí una actitud de desprendimiento, o sea, desapego de lo material con el fin de procurar el bienestar de otros. No lo hacían porque les obligase alguna ley, sino porque les impulsaba el amor, que tiene mayor fuerza que todas las leyes. El egoísta dice, lo tuyo es también mío. El altruista dice, lo mío es también tuyo. Al reconocer a los otros creyentes como hermanos en la familia de Dios, los cristianos en Jerusalén comunicaron lo que tenían de manera que todos se beneficiaran con las bendiciones de Dios. Es una tentación, amados hermanos y hermanas, sobre todo si poseemos riquezas materiales, apartarnos los unos de los otros, cada uno cuidando lo suyo, supliendo y disfrutando de su pequeño mundo. Pero como parte de la familia espiritual de Dios, tenemos la responsabilidad de ayudarnos mutuamente cuando sea posible. La familia de Dios trabaja mejor cuando sus miembros lo hacen juntos. Una errónea concepción común acerca de los primeros cristianos, o sea que eran judíos, fue el rechazo a la religión judía. Sin embargo, estos creyentes vieron el mensaje de Jesús y su resurrección como el cumplimiento de todo lo que sabían y creían del Antiguo Testamento. Los judíos creyentes al principio no se separaron del resto de su comunidad. Seguían asistiendo al templo y a la sinagoga para adorar y recibir instrucción de la palabra de Dios. Pero su creencia en Jesús motivó gran fricción con los judíos que no creían que Jesús era el Mesías. Los judíos creyentes se vieron obligados
a reunirse en hogares privados para la comunión, oración y enseñanza acerca de Jesús. A finales del primer siglo, expulsaron a muchos de esos judíos creyentes de la sinagoga. Una comunidad cristiana saludable atrae a las personas a Cristo. El celo de la iglesia de Jerusalén en la adoración y amor fraternal fue contagioso. Una iglesia saludable, amados hermanos y hermanas, y amorosa, crece en cantidad de discípulos. El Señor Jesucristo dijo que nos amemos los unos a los otros, porque así los demás verán el testimonio de que nosotros somos sus discípulos. Quisiera preguntarle en esta tarde, ¿qué está haciendo usted para que su iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros a Cristo? A veces nosotros asistimos al templo sin ninguna hoja de ruta. Asistimos al templo sin ningún objetivo, nada más para asistir. Pero en nuestro corazón debe estar el deseo ardiente, fervoroso, de que otros se puedan convertir al Señor Jesucristo. Que así como nosotros hemos recibido de gracia, también como dice la palabra, podamos dar de gracia. ¿Qué está haciendo usted para que su iglesia sea la clase de lugar que atraiga a otros creyentes? Bueno, hay dos formas en que nosotros podemos hacer que otra gente se pueda añadir a nuestra congregación. La primera forma es que nosotros tenemos que amarnos los unos al otro, y nosotros tenemos que amar a las visitas, a los recién convertidos, hacer que ellos se sientan bien. A veces nosotros ni nos interesa con los que visitan nuestros templos, pero si una persona que está de visita, una persona que no conoce al Señor Jesucristo, llega a un templo y esa persona logra ver que allí le aman, que le tratan bien, que son cordiales, esa persona va a querer seguir regresando a ese lugar. Pero si una persona llega a un templo donde siente que le tratan indiferente, que allí nadie se preocupa por ella ni nada de estas cosas, entonces no va a tener ningún deseo de regresar. Fíjese, uno pagando con su propio dinero va a un restaurante, y si en ese restaurante a uno lo tratan bien, uno va a volver a ese restaurante. Si uno llega a un restaurante y allí no lo tratan bien, uno no va a regresar a ese restaurante. Ahora imagínense en lo espiritual, gente que viene, que andan heridos, golpeados, maltratados, y que andan tratando de buscar una solución para lo que llevan en su interior, que llegue a un lugar y allí encuentre indiferencia, encuentre que lo miran mal, que lo miran de reojo. Nosotros podemos hacer que nuestro templo se expanda, que se extienda el sitio de nuestra tienda, cuando nosotros realmente, en primer lugar, amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y en segundo lugar, todos nosotros tenemos que ser testigos del Señor Jesús. Nosotros tenemos que compartir la palabra con los que no conocen al Señor Jesucristo. Nosotros compartimos la palabra y el Espíritu Santo se encarga de usarla para redarguir, convencer de pecado, de justicia y de juicio, a fin de que los que nosotros estamos evangelizando puedan llegar a ser salvos. Quizás en la primera, en la segunda oportunidad, la persona no va a aceptar al Señor Jesucristo, pero lo importante es que usted pueda dejar sembrada la palabra de Dios en la mente y en los corazones de la gente que usted conoce o gente que no conoce,
pero que usted está dispuesto a compartirle las buenas nuevas de salvación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La nueva vida en el Espíritu, amados hermanos y hermanas, rindió su fruto más elevado en el amor. Mientras los creyentes procedentes de muchas tierras se quedaban en Jerusalén para aprender, sus necesidades fueron satisfechas porque compartían lo que tenían. El resultado fue una comunión creciente, el gozo y una sencillez de corazón, mientras Dios añadía a aquellos que debían de ser salvos. La vida espiritual refleja siempre su presencia o su ausencia en el fruto que produce. Nosotros, en medio de la congregación, podemos dar fruto positivo o negativo. Nuestra vida puede reflejar presencia de fruto o puede reflejar ausencia de fruto. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar, pero tire la cinta para atrás y póngase a ver cuántas personas usted se ha ganado para el Señor Jesucristo este año. Somos escasos en ganarnos almas para Cristo. Y durante el transcurso del año hemos tenido muchas oportunidades para compartirle el Evangelio a los que no conocen a Cristo. Que no termine este año 2020 sin que usted pueda hacer que su vida refleje una presencia de fruto. El escritor A.W. Tozer ha expresado un pensamiento penetrante digno de que nosotros lo observemos. Dice, en teoría, la semilla, que es la palabra de Dios, debe producir la misma clase de fruto sin tener en cuenta la condición espiritual de aquellos que la siembran. Pero no ocurre así. O sea, la palabra de Dios en sí misma debiera tener poder para transformar a la gente, pero es una combinación. La palabra que tiene poder para transformar a la gente es cuando sale de alguien que ha sido transformado, que ha sido transformada. Si nosotros no hemos sido transformados y hablamos la palabra, el fruto, la condición espiritual del fruto no va a ser el adecuado. El idéntico mensaje predicado a los paganos por hombres de diferentes grados de piedad producirá distinta clase de convertidos, que dará como resultado un cristianismo cuya cualidad depende de la pureza y del poder de aquellos que lo predican. La iglesia del primer siglo se extendió, se expandió, porque caminaban en santidad. El Señor los había perdonado y tenían una conciencia inocente, y a causa de su unión con el Señor Jesucristo tenían una felicidad profunda, y eso hacía que cuando ellos compartían la palabra de Dios, la gente sintiera el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros realmente vivimos vidas que le agraden a Dios, seremos instrumentos útiles y santificados en la mano del Señor. Ahora, depende del grado de piedad. Si alguien es muy piadoso, va a producir como resultado un cristianismo fuerte. Pero si alguien carece de pureza, entonces no tendrá poder para que
el Espíritu Santo pueda transformar la vida de los que le escuchan el mensaje de usted. El cristianismo producirá siempre su especie. Una iglesia sin espiritualidad, mundana, cuando cruza el océano para testificar a los pueblos de otras lenguas y culturas, trasladará a estas playas un cristianismo muy parecido al que se practica en el país de origen. Amados hermanos y hermanas, concluyo el pasaje diciendo que el Señor daba su visto bueno a esta vida comunitaria de la iglesia primitiva, añadiéndole cada día a los que iban siendo salvos, es decir, a los que habían sido puestos en el camino que conduce a la salvación final. También nos dice que tenían favor con todo el pueblo. Aunque no todo el pueblo se convirtiese a la fe cristiana, la reacción general era de simpatía, lo que demuestra que la enemistad que habían demostrado anteriormente al pedir la crucifixión del Señor se debía mayormente a la influencia nefasta que sobre ellos habían ejercido los líderes religiosos de Jerusalén. Pero el pueblo después trató con buenos modales, con cordura a la iglesia del Señor Jesucristo en Jerusalén. Tenían que reconocer, aunque no hubieran aceptado al Señor Jesucristo, tenían que reconocer que sus prácticas de amor, sus ágape, toda esta cuestión eran bonitas, que eran hermosas, de que no eran una religión vacía, sino que estaba llena. La iglesia no solamente hablaba en lengua, estaba llena del poder del Espíritu Santo. La iglesia estaba llena del amor de Dios. Nosotros necesitamos que en el día de hoy las iglesias estén como la iglesia del primer siglo, llena de amor y llena del poder de Dios, para que la gente se pueda convertir al Señor Jesús y para que la gente pueda mirar bien a la iglesia, que aunque no se conviertan, puedan mirar bien a la iglesia. Nosotros estamos ubicados ahí en Avenida A, El Chorrillo, y muchos drogadictos, pandilleros han conversado conmigo, y cuando conversan conmigo dicen, aunque yo no soy creyente, yo considero que la iglesia de ustedes es una iglesia respetable. Yo nunca he oído hablar de que ustedes han andado metidos en cuestiones que han andado metidos otros. Y damos gracias a Dios por esto, porque no es por nuestra fuerza, sino que nosotros hemos tratado de rendirnos al Señor y de demostrarle a los chorrilleros que nosotros realmente hemos conocido al Dios de amor, al Dios que ha transformado nuestra vida, y que nosotros estamos allí en medio de la comunidad para extender nuestros brazos, abrir nuestros brazos y amarlos a ellos para que puedan conocer a nuestro Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Amado hermano y hermana, es necesario que nosotros volvamos a ese modelo de amor y de poder. Dice, cuando ustedes se amen los unos a los otros, en esto conocerán todo que ustedes son mis discípulos. Hay que estar llenos del poder de Dios, o sea, los dones del Espíritu Santo, pero hay que estar también llenos del fruto del Espíritu Santo, el carácter de nuestro Señor Jesucristo, para que proyectemos la imagen de Jesús, para que cuando la gente nos mire a nosotros, mire nuestras actuaciones, nuestra manera de conducirnos, entonces la gente puede decir, realmente esa es una persona que ha conocido a Cristo, ese es un cristiano. Mire, la gente, aunque no esté en un templo, aunque no sea evangélico, cuando ven a alguien
que no camina rectamente, que no vive la vida cristiana verdadera. Ellos se dan cuenta, tienen como discernimiento para saber cuando uno anda bien o cuando uno anda mal. Y entonces, si ellos ven que nosotros no caminamos en rectitud, entonces tildan a todos de hipócrita, porque no tildan a la persona que anda en esa vida desordenada. Entonces tildan a toda la iglesia. Yo no quiero ir allí porque allí todos son unos hipócritas, y por culpa de algunos cuantos que son la minoría que no caminan bien, entonces a toda la congregación se le tilda de hipócrita. Pero el Señor quiere hacer algo extraordinario contigo, conmigo. Por eso en esta tarde vamos a orar al Señor para que Él nos lleve como congregación al modelo de esa iglesia del primer siglo, una iglesia llena de amor y del poder de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, queremos darte gracias por el ejemplo que tú nos has dejado en tu palabra acerca de lo que fue la iglesia primitiva de Jerusalén, de la manera como tu Espíritu Santo trabajó con ellos para que pudieran mostrar ese amor, esa comunión, esa amistad los unos con los otros, de tal manera que llegaron a tener favor con todo el pueblo, no solamente con los que se convertían al Señor Jesucristo, sino también con aquellos que no se convertían, pero que lo miraban con respeto, veían que su conducta, que su manera de conducirse era totalmente diferente a la de ellos, que ellos pudieron ver en esta iglesia que no era una religión más, sino que era un estilo de vida agradable, un estilo de vida que mostraba a aquel que había muerto en la cruz del Calvario, pero que también había resucitado de entre los muertos. Padre, ayúdanos a poseer aquellas virtudes, cualidades que tuvo la iglesia primitiva de Jerusalén y que se pueden manifestar a través de la trascendencia de tu Espíritu Santo en cada congregación. Es eso que es para toda la iglesia, nosotros lo queremos. Señor, queremos extendernos al norte, al sur, al este y al oeste, extender el sitio de nuestra tienda, Dios mío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo declaro tu bendición sobre todos los que en esta mañana me han escuchado, Señor, para que ellos y yo podamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ser cristianos genuinos y verdaderos, a través de los cuales tu maravilloso y santo Espíritu pueda trascender para llevar adelante el reino de los cielos, establecer tu reino. Te damos honra, gloria, alabanza y también adoración en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre amado, aleluya. Mis amados hermanos y hermanas, yo quiero darle gracias a cada uno de ustedes por haber sacado este tiempo para que juntos podamos seguir estudiando la palabra del Señor. El ver la participación de ustedes me anima a seguir preparando mensajes que puedan ayudarnos, que nos puedan edificar y fortalecer en nuestro ser interior. Les amo muchísimo y mientras volvemos a estar juntos el próximo viernes, que la gracia y el amor del Señor Jesucristo se derrame en cada uno de ustedes. Que la cobertura y la protección sobrenatural de Dios sea sobre sus vidas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Saludos y bendiciones en el nombre de Jesús.